En plena fiesta de mi hijo, la madre de la novia me lanzó un plato hirviendo de pozole a la cara frente a todos los invitados. El salón quedó en silencio absoluto, mientras el caldo me quemaba la piel y las lágrimas rodaban por mis mejillas. Pero lo que me destruyó el alma no fue el dolor físico ni la humillación pública. Fue ver cómo mi propio hijo, el niño al que dediqué cada día de mi vida, se puso del lado de esa mujer. Ahí parado, con su traje de novio impecable que yo misma había pagado, me miró con frialdad y dijo que me lo merecía por haberle arruinado su día especial. Todos esperaban que yo gritara, que llorara, que me defendiera. Pero no dije absolutamente nada. Me limpié la cara con la servilleta, me puse de pie con toda la dignidad que me quedaba y salí de ese salón con la cabeza en alto. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi hijo, era que yo guardaba un secreto que cambiaría todo. Un secreto tan poderoso que cuando finalmente saliera a la luz, esa familia que me había humillado caería de rodillas rogándome perdón. Pero ya sería demasiado tarde. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa noche, mientras me curaba las quemaduras en mi pequeño departamento vacío, me pregunté cómo había llegado hasta aquí, cómo la mujer que había sacrificado absolutamente todo por su hijo terminó siendo tratada peor que una extraña en el día de su boda. Pero para entender lo que pasó después, necesito contarte quién soy y cómo llegué a ese momento de humillación que cambiaría mi vida para siempre. Me llamo Mercedes Guadalupe Ramírez y tengo 67 años. Nací en un pueblo pequeño de Guanajuato y llegué a la Ciudad de México cuando apenas tenía 18 años, embarazada y sola. El padre de mi hijo desapareció en cuanto supo la noticia y mi familia me dio la espalda por la vergüenza. Así que llegué a esta ciudad enorme sin conocer a nadie, con una maleta vieja y un bebé creciendo en mi vientre. Mi hijo Sebastián nació en un hospital público una madrugada de noviembre. Recuerdo que llovía tanto que las calles se inundaron. Yo estaba sola en esa sala de parto, sin nadie que me tomara la mano. Pero cuando lo vi por primera vez, juré que ese niño nunca sentiría el abandono que yo había sentido. Le prometí que tendría todo lo que yo nunca tuve, que estudiaría en buenas escuelas, que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa. Trabajé en lo que fuera necesario. Empecé limpiando casas, luego trabajé en una tortillería, después en una fábrica de ropa. Ahorraba cada peso como si fuera oro. Vivíamos en un cuartito de azotea donde en invierno nos congelábamos y en verano el calor era insoportable. Yo dormía en un petate en el suelo para que Sebastián tuviera la única cama. Comía los frijoles que quedaban en la olla para que él pudiera comer carne. Usaba la misma ropa durante años para comprarle zapatos nuevos para la escuela. Cuando Sebastián tenía 8 años, conseguí trabajo de costurera en un taller. Resultó que tenía talento para la costura. Me quedaba después de mi turno practicando, aprendiendo, perfeccionando cada puntada. Poco a poco empecé a hacer arreglos por mi cuenta. Los fines de semana iba a los tianguis a ofrecer mis servicios. Arreglaba vestidos de fiesta, pantalones, cortinas, lo que fuera. Pasaron los años y mi negocio creció. Alquilé un local pequeñito en la colonia y puse mi taller de costura. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mis manos siempre estaban llenas de pinchazos de las agujas. Mis ojos cansados de tanto coser bajo la luz artificial. Pero valía la pena porque Sebastián estaba en una buena secundaria, tenía ropa decente, nunca pasaba hambre. Cuando llegó el momento de la preparatoria, hice números imposibles para mandarlo a una escuela privada. Vendí las pocas joyas que tenía, pedí prestado, trabajé todavía más horas. Quería que mi hijo tuviera las oportunidades que yo nunca tuve, que se codeara con gente de bien, que construyera un futuro mejor. Y funcionó. Sebastián era buen estudiante. Entró a estudiar administración de empresas en una universidad privada. Yo estaba tan orgullosa que lloraba cada vez que lo veía con su mochila llena de libros. Para pagar esa universidad, tuve que hacer sacrificios que ni siquiera él conocía.
Dejé de ir al doctor cuando me enfermaba. Comía una sola vez al día. Trabajaba hasta que mis dedos sangraban, pero no me importaba porque mi hijo iba a ser alguien en la vida. Fue en esa universidad donde conoció a Valeria. La primera vez que me la presentó, supe que venía de otro mundo. Una chica bonita, elegante, con ropa de marca y uñas perfectamente arregladas. Me saludó con una sonrisa que no llegaba modesto a sus ojos y apenas me dio la mano como si le diera asco tocarme. Pero lo que realmente me preocupó fue su madre, Cristina Montalvo. Esa mujer apareció en mi vida como un huracán, dueña de 3 salones de belleza en zonas exclusivas de la ciudad, siempre vestida como si fuera a una pasarela, con el cabello perfectamente peinado y las joyas brillando en cada dedo. Desde el primer momento, me dejó claro que yo no era suficiente para su familia. La primera vez que fuimos a su casa, casi me desmayo. Una residencia enorme en Polanco con jardín, alberca y hasta servicio de planta. Cristina me recibió con una mirada de arriba abajo que me hizo sentir como una cucaracha. Me ofreció algo de tomar sirviéndome en un vaso diferente al de todos, como si mi presencia contaminara su vajilla fina. Durante esa visita, escuché cómo le decía a Valeria en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo oyera, que Sebastián venía de una familia muy humilde y que debía pensarlo bien antes de comprometerse, que una cosa era tener un novio para pasar el rato y otra muy diferente casarse con alguien que no estaba a su nivel. Sebastián no dijo nada, simplemente bajó la mirada y apretó mi mano debajo de la mesa. En ese momento pensé que me estaba apoyando, que estaba de mi lado. Qué equivocada estaba. Los meses siguientes fueron una pesadilla disfrazada de sueño. Sebastián se graduó de la universidad y consiguió trabajo en una empresa de publicidad. Yo seguía en mi taller de costura, orgullosa de verlo con su maletín saliendo cada mañana con corbata. Pero empecé a notar cambios en él. Ya no me visitaba tan seguido. Cuando lo hacía, miraba mi departamento con vergüenza, como si le diera pena que yo viviera ahí. Empezó a sugerirme que cerrara el taller, que ya no era necesario que trabajara tanto. Un día me confesó que Valeria y él se iban a casar. Mi corazón se llenó de alegría y preocupación al mismo tiempo. Le pregunté si estaba seguro, si la familia de ella lo aceptaba. Me dijo que sí, que todo estaba bien, que Cristina había cambiado de opinión sobre él. Quise creerle. La planificación de la boda fue mi siguiente humillación. Cristina tomó control absoluto de todo. Elegía los colores, el lugar, la comida, la música, absolutamente todo sin preguntarme mi opinión ni una sola vez. Cuando intenté sugerir algo, me miraba como si una mosca hubiera hablado y seguía con sus planes como si yo no existiera. El vestido de novia lo mandó a hacer con una diseñadora carísima. Yo, que había cosido vestidos de novia durante 30 años, que había creado piezas hermosas para novias de toda la ciudad, ni siquiera fui considerada para hacer el vestido de mi propia nuera. Cuando le mencioné a Sebastián que me hubiera gustado coser aunque fuera un detalle del vestido, me dijo que no me pusiera dramática, que Cristina ya tenía todo arreglado. La cosa empeoró cuando llegó el momento de pagar. La boda iba a costar una fortuna. Cristina había elegido un salón de eventos de lujo, comida para 300 personas, música en vivo, decoración de revista. Sebastián llegó a mi taller una tarde con cara de angustia. Me confesó que Cristina esperaba que nosotros pusiéramos la mitad del dinero, que así se hacían las cosas, que la familia del novio debía contribuir. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Yo no tenía ese dinero. Pero cuando vi la cara de mi hijo, esa mezcla de vergüenza y súplica, no pude negarme. Era su boda, su felicidad. Así que hice lo impensable. Saqué un préstamo usando mi taller como garantía. Junté cada peso que tenía ahorrado para mi retiro. Vendí mi máquina de coser más nueva y le di a Sebastián el dinero para la boda de sus sueños. Él me abrazó llorando, diciéndome que era la mejor madre del mundo, que me lo iba a pagar, que nunca olvidaría este sacrificio. Lo creí.
Dios mío, ¿cómo lo creí? La semana antes de la boda, Cristina organizó una cena familiar para que ambas familias se conocieran mejor. Yo llegué con un vestido que había cosido especialmente para la ocasión, nada elegante pero decente y limpio. La cena fue en un restaurante francés donde los precios del menú me dieron ganas de llorar. Cristina llegó con toda su familia, primos, tíos, hermanos, todos vestidos como si fueran a una alfombra roja. Durante la cena, Cristina no perdió oportunidad de humillarme. Cuando el mesero me preguntó qué vino quería, antes de que pudiera responder, ella dijo que mejor me trajera agua, que probablemente yo no distinguía un buen vino de uno barato. Todos rieron. Sebastián sonrió incómodo, pero no me defendió. Luego, cuando hablaban de la luna de miel que habían planeado a Europa, Cristina me preguntó con falsa dulzura si yo alguna vez había salido del país. Cuando respondí que no, que apenas había salido de la Ciudad de México, ella suspiró teatralmente y le dijo a Valeria que qué bueno que ella le estaba dando a Sebastián la oportunidad de conocer el mundo, porque pobrecito, venía de un ambiente tan limitado. La gota que derramó el vaso fue cuando empezaron a hablar de dónde iba a vivir la pareja. Yo había asumido que rentarían un departamento modesto mientras juntaban para algo mejor. Pero no, Cristina anunció que les había comprado un departamento en Santa Fe como regalo de bodas. Un lugar hermoso, amplio, en una zona exclusiva. Todos aplaudieron emocionados. Entonces Cristina me miró directamente y dijo que por supuesto yo sería bienvenida a visitarlos, pero que entendiera que ellos necesitaban su espacio como pareja, que los jóvenes de hoy en día no vivían pegados a las faldas de sus madres como en mi generación. Valeria se rió y Sebastián también sonrió, como si fuera un comentario ingenioso y no un insulto directo. Esa noche llegué a mi casa y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Empecé a ver con claridad lo que había estado negando durante meses. Mi hijo se avergonzaba de mí, de mi trabajo, de mi casa, de mi forma de vestir, de mi forma de hablar. Yo era un estorbo en su nueva vida glamorosa, pero todavía tenía esperanza de que en el fondo mi Sebastián seguía siendo el niño que yo había criado, el que me abrazaba cuando tenía miedo, el que me decía que yo era su heroína. Pensé que tal vez, después de la boda, cuando todo se calmara, volveríamos a tener nuestra relación de antes. ¡Qué ingenua fui! Los días previos a la boda fueron un torbellino. Cristina me llamaba constantemente con órdenes disfrazadas de peticiones. Que si podía ir a recoger no sé qué cosa, que si podía ayudar a las floristas, que si podía coordinar con los músicos. Me tenía corriendo de un lado a otro como si fuera su empleada personal. Y yo lo hacía todo sin quejarme porque pensaba que así demostraba que podía ser parte de esa familia, que merecía un lugar en la vida de mi hijo. La noche antes de la boda apenas dormí. Estaba emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Había gastado mis últimos ahorros en comprarle a Sebastián un regalo especial, un reloj que había visto que le gustaba. No era de marca carísima como los que usaba la familia de Valeria, pero era elegante y lo había comprado con todo mi amor. El día de la boda amaneció soleado y hermoso. Me arreglé con el vestido que había cosido, me peiné lo mejor que pude y llegué temprano a la iglesia. Cristina ya estaba ahí, supervisando cada detalle con cara de general en batalla. Cuando me vio, apenas asintió con la cabeza como saludo. La ceremonia fue hermosa. Ver a mi hijo ahí parado en el altar, tan guapo con su traje, me llenó de orgullo. Todas esas noches sin dormir, todos esos sacrificios, todo había valido la pena para llegar a ese momento. Lloré durante toda la ceremonia. Lloré por alegría, por nostalgia, por todo lo que habíamos pasado juntos. Después de la ceremonia, llegamos al salón de eventos. Era impresionante, como salido de una película. Mesas decoradas con flores exóticas, manteles de seda, copas de cristal que brillaban bajo las lámparas enormes. Había una fuente de chocolate, una barra de coctelería, meseros en guantes blancos,
todo era perfecto. Me sentaron en una mesa al fondo del salón, lejos de la mesa principal donde estaban los novios y la familia de Valeria. Me tocó sentarme con unas tías lejanas de Sebastián que apenas conocía y que pasaron toda la velada ignorándome. Desde mi lugar podía ver cómo Cristina brillaba en la mesa principal, riendo, brindando, siendo el centro de atención. La comida fue servida, entradas elegantes, platos principales que yo ni siquiera sabía pronunciar. Todo delicioso, pero yo apenas podía comer. Tenía un nudo en el estómago que no me dejaba disfrutar. Veía a Sebastián conversando animadamente con la familia de Valeria, sonriendo, brindando, sin siquiera mirar hacia donde yo estaba. Después de la cena vinieron los brindis. Cristina tomó el micrófono y dio un discurso larguísimo sobre su hija, sobre el amor, sobre la familia. Habló de cómo ella había criado a Valeria con principios y valores, de cómo había trabajado duro para darle lo mejor. Cada palabra era como una puñalada porque estaba describiendo exactamente lo que yo había hecho por Sebastián, pero con el tono de quien habla de algo extraordinario y único. Cuando terminó su discurso, todos aplaudieron de pie. Esperé mi turno para hablar, para decir unas palabras sobre mi hijo, pero ese turno nunca llegó. El maestro de ceremonias pasó directamente a los padrinos. Nadie me había incluido en la lista de discursos. Ni siquiera me habían considerado importante suficiente para decir unas palabras en la boda de mi único hijo. Me tragué las lágrimas y la humillación. Me dije a mí misma que no importaba, que lo importante era que Sebastián fuera feliz, pero por dentro algo se estaba quebrando. Entonces llegó el momento de servir el pozole. Era un guiño a las tradiciones mexicanas en medio de tanta elegancia europea. Grandes ollas de pozole rojo humeante fueron traídas en carritos elegantes. El olor me recordó a todas esas veces que yo le había preparado pozole a Sebastián cuando era niño, con los pocos pesos que tenía, pero hecho con todo mi amor. Estaba comiendo en silencio cuando escuché un alboroto en la mesa principal. Cristina se había levantado bruscamente y venía caminando hacia mí con un plato de pozole en las manos. Su cara estaba roja de furia. Detrás de ella venía Valeria con la misma expresión de enojo. No entendía qué pasaba. Todos en el salón empezaron a voltear a vernos. El murmullo de las conversaciones se fue apagando hasta que reinó un silencio absoluto. Cristina llegó hasta mi mesa y se plantó frente a mí con el plato humeante en las manos. Con voz lo suficientemente alta para que todo el salón escuchara, me gritó que cómo me atrevía, que ella sabía perfectamente lo que yo estaba tratando de hacer, que no iba a permitir que yo arruinara el día de su hija con mis manipulaciones y mi victimismo. Yo estaba completamente confundida. No tenía idea de qué estaba hablando. Intenté pararme para preguntarle qué pasaba, pero ella me empujó de vuelta a la silla. Fue entonces cuando pasó. Levantó el plato de pozole hirviendo y me lo vació en la cara. El dolor fue instantáneo y brutal. Sentí como el caldo caliente me quemaba la piel, me entraba en los ojos, me escurría por el cuello. Los granos de maíz se me pegaban a la cara. El chile me ardía en cada poro. Grité de dolor y me llevé las manos a la cara, pero eso solo empeoró las cosas porque me tallé el pozole contra la piel. El salón quedó en completo silencio. 300 personas me miraban con horror, lástima o simple curiosidad morbosa. Podía sentir todas esas miradas clavadas en mí, mientras yo intentaba limpiarme la cara con la servilleta, mientras las lágrimas se mezclaban con el pozole, mientras el dolor me atravesaba. Entonces escuché la voz de Cristina, clara y llena de veneno, diciendo esas palabras que nunca olvidaré mientras viva. Esto es lo que te mereces. Levanté la vista con la cara todavía ardiendo, esperando ver horror en los rostros de los invitados, esperando que alguien, cualquiera, saliera en mi defensa. Pero lo que vi fue peor que el pozole hirviendo, peor que la humillación pública. Vi a mi hijo Sebastián parado junto a Valeria, mirándome con una mezcla de vergüenza y enojo.
No vergüenza por lo que me habían hecho, sino vergüenza de mí, de mi presencia, de mi existencia. Y cuando abrió la boca, las palabras que salieron terminaron de destruirme. Mamá, dijiste que no ibas a armar un drama. Dijiste que ibas a comportarte. Nos arruinaste el día. No podía creer lo que estaba escuchando. Me quedé ahí sentada, con el pozole escurriéndome por la cara, mirando a mi hijo como si fuera un extraño. Porque en ese momento me di cuenta de que lo era. El niño que yo había criado, al que le había dado todo, había desaparecido. En su lugar había un hombre que yo no conocía. Cristina seguía gritando cosas sobre que yo había estado hablando mal de ellos con los invitados, que había estado tratando de poner a la gente en mi contra, que había estado quejándome de que no me habían dado un lugar importante en la boda. Todo era mentira. Yo no había hablado con nadie más que para saludar cortésmente, pero nadie me creyó. Todos me miraban como si fuera una madre manipuladora y tóxica que estaba tratando de sabotear la felicidad de su hijo. Valeria lloraba dramáticamente en brazos de Sebastián, diciendo que su boda estaba arruinada. Los padres de ella la consolaban mientras me lanzaban miradas de odio. Intenté hablar, intenté defenderme, pero mi voz salió como un susurro ahogado. Nadie me escuchaba de todas formas. El dolor de las quemaduras era insoportable. Podía sentir cómo se me formaban ampollas en las mejillas y en el cuello. Una de las tías que estaba en mi mesa me ofreció una servilleta mojada con lástima en los ojos, pero sin atreverse a defenderme públicamente. Tomé la servilleta y me limpié como pude. El pozole se había metido en mi pelo, manchado mi vestido, arruinado por completo mi apariencia. Cristina siguió con su show dramático. Le dijo a Sebastián que ella siempre había sabido que yo iba a causar problemas, que mujeres como yo siempre querían ser el centro de atención, que nunca podíamos dejar que nuestros hijos fueran felices porque nos alimentábamos de su dependencia. Cada palabra era una mentira, pero dicha con tanta convicción que la gente empezó a sentir. Empecé a escuchar murmullos entre los invitados. Pobres muchachos, qué madre tan difícil, no los deja vivir su día en paz. Siempre las suegras son el problema. Miré a Sebastián, buscando aunque fuera una chispa de duda en sus ojos. Algo que me dijera que en el fondo sabía que su madre no era capaz de hacer lo que Cristina me acusaba. Pero lo que vi en su rostro me congeló la sangre. Creía cada palabra. O peor aún, estaba aprovechando la situación para deshacerse de mí sin tener que ser él quien me rechazara directamente. Valeria, con las lágrimas perfectamente calculadas corriendo por sus mejillas sin arruinar su maquillaje profesional, le susurró algo al oído a Sebastián. Él asintió y caminó hacia mí. Por un momento pensé que finalmente iba a ayudarme, que iba a llevarme a curarme las quemaduras, que iba a pedirle a su suegra que se calmara. Pero no. Se paró frente a mí y en voz baja, para que solo yo pudiera escuchar, me dijo que era mejor que me fuera, que ya había causado suficiente vergüenza, que él me llamaría después para hablar. Que por favor, no hiciera más escándalo. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Todas las esperanzas que había mantenido, toda la fe que había tenido en que mi hijo me amaba, se hicieron añicos. Miré a ese hombre con su traje caro, su peinado perfecto, su esposa llorando dramáticamente a unos metros, y no reconocí nada de él. Todas las miradas estaban sobre mí, esperando mi reacción. Cristina tenía una sonrisa de satisfacción en los labios. Valeria seguía con su actuación de novia traumatizada. Los invitados susurraban entre ellos, y mi hijo, mi único hijo, me miraba con impaciencia, como si yo fuera un problema que necesitaba resolver rápidamente para poder volver a su fiesta. En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a suplicar, no iba a darles el espectáculo que esperaban. Me levanté de la silla despacio, con toda la dignidad que me quedaba. Me limpié la cara una última vez con la servilleta. El pozole
había dejado manchas rojas en mi vestido azul. Mi pelo estaba arruinado, mi cara ardía con un dolor insoportable, pero mantuve la cabeza en alto. Caminé hacia la salida del salón en completo silencio. Cada paso era una eternidad. Podía sentir los ojos de 300 personas clavados en mi espalda. Escuchaba los murmullos, las risitas ahogadas, los comentarios, pero no me detuve. No volteé a ver a Sebastián ni una sola vez. Salí de ese salón de eventos sintiendo que dejaba atrás no solo una fiesta, sino toda una vida. La vida de sacrificios, de amor incondicional, de darme a mí misma hasta quedar vacía. Salí de ahí sabiendo que algo había cambiado para siempre en mí. Tomé un taxi de regreso a mi departamento. El conductor me miró con horror al ver mi cara quemada y manchada de pozole, pero no hizo preguntas. Durante todo el trayecto no derramé ni una lágrima. Estaba más allá del llanto. Estaba en un lugar vacío donde el dolor era tan grande que ya no se sentía como dolor. Llegué a mi departamento, ese lugar pequeño y humilde que había sido nuestro hogar durante tantos años. Las paredes estaban llenas de fotografías de Sebastián. Sebastián de bebé en mis brazos, Sebastián en su primer día de escuela, Sebastián graduándose de la universidad. Cada foto era un recordatorio de todo lo que había dado por él. Me quité el vestido arruinado y me metí a la regadera. El agua fría sobre las quemaduras era un alivio y una tortura al mismo tiempo. Mientras el pozole se iba por el drenaje, pensé en todo lo que había pasado. No solo esa noche, sino todos los años anteriores. Los sacrificios que había hecho pensando que estaba construyendo un futuro para mi hijo, sin darme cuenta de que lo que realmente estaba haciendo era criando a alguien que aprendería a avergonzarse de mí. Me curé las quemaduras lo mejor que pude con las cremas que tenía en casa. No eran graves de tercer grado, pero sí lo suficientemente serias para dejarme marcas que tardarían semanas en sanar. Cada vez que me miraba al espejo y veía esas marcas rojas en mi cara, recordaría esa noche. Recordaría cómo mi propio hijo me había traicionado. Me senté en mi cama, la misma cama donde Sebastián había dormido cuando era niño, y saqué una caja que guardaba debajo. Era una caja de metal vieja llena de documentos. Documentos que nadie sabía que existían. Documentos que guardaba desde hacía años sin decirle a nadie, ni siquiera a mi hijo. Abrí la caja y saqué los papeles. Los miré durante horas mientras la noche avanzaba y los gritos de felicidad de la fiesta de mi hijo probablemente continuaban. Y por primera vez en toda la noche, sonreí. Fue una sonrisa pequeña, triste, pero llena de determinación. Porque resulta que yo guardaba un secreto que cambiaría absolutamente todo. Verán, durante todos esos años que trabajé como costurera, no solo cosía ropa, también invertí. Cada peso extra que ganaba, cada propina generosa, cada pago por un trabajo especial, lo guardaba e invertía. Había conocido a una clienta, la señora Hernández, que se convirtió en algo más que una clienta. Ella era asesora financiera y se compadecía de mi situación como madre soltera trabajadora. Me enseñó sobre inversiones, sobre cómo hacer crecer el dinero. Me guió para comprar acciones de empresas que estaban empezando, para invertir en bienes raíces cuando los precios estaban bajos. Durante 30 años, sin que Sebastián lo supiera, yo había estado construyendo un patrimonio. No era millonaria, pero tampoco era la mujer pobre y sin recursos que todos creían. Tenía 3 propiedades pequeñas que rentaba, acciones en varias empresas que habían crecido considerablemente y una cuenta de ahorros que había ido alimentando religiosamente. Nunca se lo dije a Sebastián porque quería que él se hiciera por sí mismo, que valorara el esfuerzo y el trabajo. No quería que creciera esperando una herencia, sino que construyera su propio camino. Pensé que cuando fuera el momento correcto, cuando él fuera más maduro, podría sorprenderlo, ayudarlo a comprar su casa, a poner un negocio, a lo que necesitara. Pero esa noche
Mirando esos documentos con la cara todavía ardiendo por el pozole, me di cuenta de algo. Sebastián no merecía nada de eso. Y más importante aún, yo merecía algo mejor que seguir viviendo como una mendiga mientras tenía recursos guardados. También había algo más en esa caja, algo que nadie sabía. Cuando le presté el dinero a Sebastián para la boda, él firmó un pagaré. Insistí en ello, no porque desconfiara de él, sino porque mi asesora financiera me aconsejó que siempre documentara los préstamos, incluso con familia. Sebastián lo firmó sin pensarlo mucho, probablemente creyendo que era solo un formalismo, que yo nunca lo haría válido. Ese pagaré estipulaba que el dinero debía ser devuelto en un plazo de 2 años, con intereses mínimos. También incluía una cláusula que yo había insistido en agregar, que en caso de incumplimiento o maltrato documentado, el pago se volvía inmediatamente exigible. Sebastián había firmado sin siquiera leer bien. Además, durante las últimas semanas había estado documentando todo. Cada desplante de Cristina lo había grabado discretamente en mi teléfono. Cada comentario hiriente de Valeria, cada vez que Sebastián me ignoraba o me trataba mal. Tenía mensajes de texto donde me hablaban de forma despectiva. Tenía evidencia de todo. Esa noche, con las quemaduras ardiendo en mi cara, tomé una decisión. No iba a seguir siendo la víctima. No iba a seguir siendo la madre abnegada que todo lo soporta. Iba a tomar control de mi vida y iba a enseñarles una lección que nunca olvidarían. Pero tenía que ser inteligente. Si reaccionaba inmediatamente, pensarían que era una reacción emocional. Podrían desestimar todo como el drama de una mujer despechada. No. Tenía que esperar, planear, actuar en el momento preciso. Los siguientes días fueron una actuación magistral de mi parte. Sebastián me llamó 2 días después de la boda, no para disculparse, sino para regañarme nuevamente. Me dijo que Cristina estaba muy molesta, que había arruinado las fotos de la boda, que los invitados no dejaban de comentar sobre el incidente. Me dijo que necesitaba aprender a controlarme, que no podía seguir siendo tan dramática. Escuché todo sin interrumpir. No me defendí, no lloré, solo escuché. Al final, con voz calmada, le dije que tenía razón, que había actuado mal, que lo sentía mucho. Podía escuchar la sorpresa en su voz. Probablemente esperaba que yo me pusiera a llorar y a suplicar su perdón. Mi calma lo desconcertó. Le pregunté si podíamos vernos para hablar en persona, que quería disculparme correctamente. Él dudó un momento, pero finalmente aceptó. Quedamos de vernos en un café al día siguiente. Llegué al café con mi cara todavía mostrando las marcas de las quemaduras. Sebastián las vio y por un momento pareció sentir algo de culpa, pero rápidamente endureció su expresión. Nos sentamos y pedí un café simple. Él pidió un capuchino con leche de almendras. Le dije que había reflexionado mucho sobre lo que pasó, que entendía que tal vez había sido muy posesiva, muy demandante, que comprendía que ahora él tenía una nueva familia y que yo debía aprender a dar un paso atrás. Sebastián parecía aliviado. Me dijo que exactamente eso era lo que necesitaba escuchar. Entonces, como quien no quiere la cosa, saqué el tema del dinero. Le dije que lamentaba no poder ayudarlo más económicamente, que mi taller no estaba yendo tan bien últimamente, que probablemente tendría que cerrarlo pronto. Sebastián apenas prestó atención, más interesado en su teléfono que en lo que yo decía. Le pregunté si necesitaba algo, si el departamento que Cristina les había regalado estaba completamente amueblado o si necesitaban ayuda con algo. Me dijo que todo estaba perfecto, que Cristina se había encargado de todo, que tenía muebles de diseñador, electrodomésticos de última generación, todo lo mejor. Entonces aproveché para mencionar el préstamo. Le dije que no se preocupara por pagármelo pronto, que sabía que estaban gastando mucho en amueblar y establecerse, que podíamos hacer un plan de pagos cómodo. Sebastián levantó la vista de su teléfono y me miró con molestia.
Me dijo que sinceramente no tenía cómo pagarme en ese momento, que acababan de gastar todo en la luna de miel a París, que iban a viajar próximamente otra vez, que tenían muchos gastos, que además Cristina les había sugerido que invirtieran en un negocio juntos. Le dije que entendía, que no había prisa, pero entonces agregó algo que me confirmó todo lo que necesitaba saber. Me dijo que honestamente creía que yo no debería cobrarle ese dinero, que todo lo que una madre hace por un hijo es su obligación, no un favor, que él no pidió nacer, que yo elegí tenerlo, y que por lo tanto todo lo que había hecho por él era mi responsabilidad, no algo por lo que él estuviera en deuda. Esas palabras, dichas con tanta naturalidad mientras tomaba su capuchino caro, fueron como una bofetada. Pero no demostré nada. Sonreí tristemente y asentí. Le dije que tal vez tenía razón, que una madre nunca debe esperar nada a cambio. Él pareció satisfecho con mi respuesta. Nos despedimos con un abrazo frío. Mientras lo veía alejarse en su auto nuevo, que probablemente también Cristina le había ayudado a comprar, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por el hijo que había perdido. Liberación porque ahora podía actuar sin culpa. Durante las siguientes semanas me mantuve en contacto mínimo con Sebastián. Él tampoco buscaba hablar conmigo mucho. De vez en cuando me mandaba un mensaje corto preguntando cómo estaba, pero era evidente que lo hacía por obligación, no por genuino interés. Mientras tanto, yo estaba ocupada. Contraté a un abogado, un buen abogado que revisó toda mi documentación, el pagaré, las grabaciones, los mensajes. Me confirmó que tenía un caso sólido no solo para exigir el pago inmediato del préstamo, sino también para demandas adicionales por maltrato y difamación. También empecé a investigar sobre los negocios de Cristina. Resultó que sus salones de belleza, aunque lucían prósperos, tenían algunos problemas legales. Había empleadas que no estaban dadas de alta correctamente, irregularidades fiscales, permisos vencidos. Nada catastrófico, pero sí cosas que si se investigaban a fondo podrían causarles serios problemas. Además descubrí algo interesante. El departamento que Cristina supuestamente les había regalado a los novios no estaba a nombre de ellos, estaba a nombre de una empresa de Cristina. Legalmente Sebastián y Valeria no eran dueños de nada, solo vivían ahí por la gracia de Cristina. Eso me dio otra idea. Pero todavía no era el momento de actuar. Necesitaba esperar la oportunidad perfecta. Y esa oportunidad llegó 2 meses después de la boda. Cristina organizó una gran fiesta en su casa para celebrar el aniversario de la apertura de su primer salón de belleza. Invitó a todos sus clientes importantes, a empresarios, a gente de sociedad. Era su oportunidad de alardear de su éxito y sus conexiones. Sebastián me llamó 3 días antes de la fiesta, no para invitarme, sino para pedirme que por favor no apareciera. Me dijo que Cristina estaba muy estresada organizando todo y que mi presencia solo causaría tensión, que era mejor que me quedara en casa, que después, cuando las cosas se calmaran, podríamos tener una comida familiar tranquila. Le dije que estaba bien, que lo entendía perfectamente, que no se preocupara, que no iba a aparecer en su fiesta. Sebastián se escuchaba aliviado. Me dio las gracias por ser comprensiva y colgó rápidamente. Pero yo no tenía intención de ir a esa fiesta. Tenía planes mucho mejores. Mientras ellos celebraban y alardeaban, yo iba a ejecutar mi plan. El día de la fiesta contraté los servicios de un notario y un actuario. También contacté a un reportero de un periódico local que cubría temas de fraude y corrupción empresarial. Le pasé toda la información que había recopilado sobre las irregularidades de los negocios de Cristina. Él estaba muy interesado en investigar más a fondo, pero lo más importante era el pagaré. Mi abogado preparó todo para hacer válido el cobro inmediato del préstamo. Como Sebastián había incumplido los términos al maltratarme públicamente, yo tenía el derecho legal de exigir el pago total inmediato con los intereses correspondientes. La suma total era considerable, mucho más de lo que Sebastián podría pagar de golpe.
También preparé otros documentos. Decidí vender mi taller de costura. Ya no quería seguir ahí, en ese lugar que me recordaba todos los años de sacrificio por alguien que no lo valoraba. Con el dinero de la venta, más lo que tenía en inversiones, tenía suficiente para hacer algo que siempre había soñado, pero nunca me había permitido: irme a vivir a la playa. Había encontrado una casita hermosa en Oaxaca, cerca del mar. No era lujosa, pero era mía, pagada completamente. Tenía un jardincito donde podría plantar flores, una terraza donde podría ver el atardecer. Era mi sueño hecho realidad. Pero antes de irme, tenía que cerrar este capítulo correctamente. No con venganza, sino con justicia, con dignidad. El lunes siguiente a la fiesta de Cristina, mientras ella probablemente todavía se recuperaba del evento y se sentía exitosa, mi abogado envió todos los documentos necesarios: el cobro inmediato del préstamo a Sebastián, una demanda por difamación contra Cristina y Valeria, y la información sobre las irregularidades fiscales a las autoridades correspondientes. También ese mismo día se publicó el artículo en el periódico. No era una acusación directa, pero hacía preguntas incómodas sobre ciertas empresarias que alardeaban riqueza mientras tenían a sus empleadas sin prestaciones y con irregularidades fiscales. Aunque no mencionaba nombres específicos, cualquiera que conociera a Cristina podría identificarla, y entonces esperé. No tuve que esperar mucho. Sebastián me llamó esa misma tarde. Estaba furioso. Gritaba tanto que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Me acusaba de todo: de traidora, de vengativa, de estar destruyendo su vida. Me decía que él no tenía cómo pagar esa cantidad de dinero inmediatamente, que cómo podía hacerle eso a mi propio hijo. Dejé que gritara hasta que se cansó. Cuando finalmente se quedó sin palabras, hablé con voz calmada. Le recordé cada sacrificio que había hecho por él, cada noche sin dormir trabajando para pagar su escuela, cada comida que yo me había saltado para que él pudiera comer, cada sueño mío que había abandonado para que él pudiera cumplir los suyos. Le recordé cómo me había tratado en su boda, cómo había permitido que su suegra me humillara públicamente, cómo no me había defendido ni una sola vez, cómo me había dicho que todo lo que había hecho por él era mi obligación y que él no me debía nada. Le dije que tenía razón, que como madre yo no debía esperar nada a cambio de mi amor, pero como acreedora sí tenía derecho a que me pagaran lo que me debían, que el dinero del préstamo no era un regalo de madre, era un préstamo legal con un documento firmado, y que él tenía 30 días para pagar o enfrentar las consecuencias legales. Sebastián empezó a llorar. Me suplicó que reconsiderara. Me dijo que esto arruinaría su vida, su matrimonio, su futuro, que Cristina ya estaba furiosa por el artículo del periódico y que lo culpaba a él por tener una madre tan conflictiva, que Valeria estaba considerando dejarlo si esto seguía adelante. Por primera vez en mi vida, no sentí lástima por sus lágrimas. Le dije que tenía un mes para conseguir el dinero, que si realmente me amaba, si realmente valoraba todo lo que había hecho por él, encontraría la forma, y colgué. Los siguientes días fueron caóticos, según me enteré después. Cristina estaba siendo investigada por las autoridades fiscales. Varios de sus clientes importantes la habían dejado después del artículo. No querían asociarse con posibles escándalos. Sus empleadas, al ver la oportunidad, empezaron a hablar sobre las irregularidades en sus contratos. Sebastián intentó pedir préstamos en bancos, pero su historial crediticio no era suficiente para la cantidad que necesitaba. Intentó pedirle dinero a Cristina, pero ella estaba demasiado ocupada tratando de salvar sus propios negocios. Los amigos con los que tanto alardeaba en la boda, de repente no estaban disponibles para ayudarlo. Me llamó varias veces más, cada vez más desesperado. Incluso Valeria me llamó llorando, diciéndome que yo estaba destruyendo su matrimonio, que cómo podía ser tan cruel con mi propio hijo. Le pregunté si ella recordaba ser cruel conmigo, si recordaba reírse mientras su madre me humillaba.
Ella colgó sin responder. Una semana antes de que se venciera el plazo, recibí una visita inesperada. Era Cristina. Llegó a mi taller, con cara de pocos amigos, pero con un tono mucho más moderado que el que había usado conmigo antes. Me pidió que habláramos. Nos sentamos en mi pequeña oficina del taller. Ella miraba el lugar con desprecio apenas disimulado, pero necesitaba algo de mí, así que se contenía. Me dijo que estaba dispuesta a negociar, que pagaría el préstamo si yo retiraba la demanda por difamación y si me comprometía a no hablar más con reporteros. Le pregunté por qué debería aceptar. Ella apretó los dientes y admitió que las investigaciones fiscales la estaban afectando seriamente, que si seguían adelante podría perder sus negocios, que necesitaba que esto se calmara. Le dije que lo pensaría y que le daría una respuesta. Ella no estaba acostumbrada a que la hicieran esperar, pero no estaba en posición de exigir. Se fue prometiendo volver al día siguiente. Esa noche pensé mucho sobre qué quería realmente. Dinero tenía. Justicia la estaba obteniendo. Pero seguía sintiendo un vacío en mi pecho. El vacío que deja un hijo que te rechaza, que te traiciona, que te cambia por comodidad y apariencias. Al día siguiente, cuando Cristina regresó, le di mis condiciones. Pagaría el préstamo completo con intereses. Retiraría la demanda por difamación. No hablaría más con reporteros sobre sus negocios. Pero tenía 2 condiciones adicionales. Primera, quería que tanto ella como Valeria me pidieran disculpas públicas. No en privado, sino frente a las mismas personas que presenciaron mi humillación. Quería que organizaran una comida con los familiares más cercanos que estuvieron en la boda, y que ahí, frente a todos, admitieran que me habían tratado injustamente. Segunda, quería que Sebastián viniera a verme una vez por semana durante 6 meses, no para que me diera dinero ni nada material, solo para que habláramos, para que me escuchara, para que intentáramos reconstruir algo de la relación que habíamos tenido. Si después de esos 6 meses él seguía sin valorarme, al menos habría intentado. Cristina se puso roja de furia. Me dijo que esas condiciones eran ridículas, humillantes. Le respondí que no más humillantes que un plato de pozole hirviendo en la cara. Que tomara o dejara, que el trato estaba sobre la mesa solo por 24 horas. Se fue hecha una furia, pero sabía que volvería. Y así fue. Al día siguiente, temprano en la mañana, recibí una llamada de mi abogado. Cristina había aceptado todas las condiciones. El pago del préstamo se haría esa misma semana. La comida de disculpas estaba programada para el próximo domingo. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. La comida fue en la casa de Cristina, con las mismas personas que habían estado en las mesas principales de la boda. Llegué con un vestido nuevo que me había comprado especialmente para la ocasión. Nada ostentoso, pero elegante y digno. La tensión en el aire se podía cortar con cuchillo. Cristina me recibió con una sonrisa forzada. Valeria evitaba mirarme a los ojos. Sebastián estaba pálido y nervioso. Todos los demás invitados se veían incómodos, claramente sin saber exactamente por qué habían sido convocados. Después de servir los entremeses, Cristina se puso de pie. Con voz tensa pero clara, dijo que había reunido a todos para hacer una aclaración importante, que en la boda de su hija había ocurrido un incidente lamentable, que en el calor del momento había actuado impulsivamente contra mí, basándose en información equivocada. Admitió que me había tratado injustamente, que me había humillado públicamente sin justificación, que todo había sido un malentendido y que me debía una disculpa sincera. Luego, mirándome directamente, aunque podía ver el esfuerzo que le costaba, dijo: «Lo siento». El silencio que siguió fue incómodo. Todos miraban sus platos. Luego le tocó el turno a Valeria. Ella estaba al borde de las lágrimas, no de arrepentimiento, sino de humillación. Con voz temblorosa admitió que había sido injusta conmigo, que había permitido que su madre me tratara mal sin defenderme.
también se disculpó. Pero el momento que realmente importaba era el de Sebastián. Él se puso de pie lentamente. Podía ver el conflicto en su rostro. Parte de él seguía resentido. Seguía creyendo que yo había exagerado, que había sido muy dura, pero otra parte, una parte más profunda, empezaba a despertar. Habló con voz quebrada. Dijo que había sido un mal hijo, que se había dejado deslumbrar por una vida que no era la suya, que había olvidado de dónde venía y quién había hecho posible que él llegara hasta donde estaba. Dijo que lamentaba profundamente haberme traicionado, haberme abandonado cuando más necesitaba su apoyo. Las lágrimas corrían por su rostro y esta vez parecían genuinas. Se acercó a mí y se arrodilló frente a mi silla. Me pidió perdón. Me pidió que le diera otra oportunidad de ser el hijo que yo merecía. Todos en la mesa estaban llorando ahora. La imagen de un hombre arrodillado frente a su madre pidiendo perdón era poderosa. Puse mi mano sobre su cabeza, como hacía cuando era niño y tenía miedo. Le dije que lo perdonaba, pero que el perdón era solo el principio, que tendría que demostrármelo con acciones, no solo con palabras. Esa comida marcó un punto de inflexión. Durante los siguientes 6 meses, Sebastián cumplió su palabra. Venía a verme cada semana. Al principio las conversaciones eran tensas, superficiales, pero poco a poco empezamos a reconectarnos. Me contaba sobre su trabajo, sus miedos, sus dudas. Yo le hablaba de mi vida, de mis sueños, de mis planes. Le conté sobre la casita en Oaxaca que había comprado, sobre cómo planeaba mudarme ahí y empezar una nueva vida. Sebastián se entristeció al principio, pensando que lo estaba abandonando, pero le expliqué que no era abandono, era autocuidado, que durante 67 años había vivido para otros y que ahora me tocaba vivir para mí. También empezó a ver a Cristina y Valeria con otros ojos. Las investigaciones fiscales eventualmente se resolvieron con multas que Cristina tuvo que pagar, pero le enseñaron una lección sobre humildad. Sus negocios sobrevivieron, pero ya no era la reina intocable que había sido. Y esa vulnerabilidad la hizo más humana. Valeria, por su parte, empezó a trabajar. Cristina ya no podía mantenerlas con el mismo lujo de antes y Valeria tuvo que conseguir empleo. Descubrió que trabajar y ganarse su propio dinero le daba una satisfacción que todo el dinero de su madre nunca le había dado. Se volvió menos frívola, más consciente del valor de las cosas. Los 6 meses se cumplieron. En nuestra última reunión bajo ese acuerdo, le pregunté a Sebastián si quería seguir viéndome. Me dijo que sí, que estas conversaciones semanales se habían vuelto lo más importante de su semana, que había recuperado a su madre y no quería volver a perderla. Le dije que me iba a mudar a Oaxaca en 2 semanas. Él se ofreció a ayudarme con la mudanza. Trabajamos juntos empacando mis cosas y en ese proceso compartimos recuerdos. Cada objeto que empacaba tenía una historia. La olla donde le hacía su pozole favorito cuando era niño. La cobija que había tejido para él cuando tenía fiebre. Las fotos de todos los momentos importantes de su vida. El día de la mudanza, Sebastián manejó el camión. Valeria también vino, insistió en ayudar. Incluso Cristina apareció, no para ayudar físicamente, pero trajo comida para todos. Fue extraño vernos a todos trabajando juntos, como una familia disfuncional que estaba aprendiendo a funcionar. Cuando llegamos a mi casita en Oaxaca, Sebastián lloró al verla. Era hermosa, simple pero llena de luz. Tenía vista al mar a lo lejos. El jardín estaba lleno de bugambilias. Era perfecta para mí. Me ayudaron a acomodar todo. Sebastián instaló los muebles. Valeria organizó la cocina. Cristina, sorprendentemente, se encargó de colgar las cortinas que yo había cosido. Al final del día, nos sentamos en mi nueva terraza viendo el atardecer. Sebastián me tomó la mano y me dijo gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces requiere límites firmes. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para corregir el camino. Le dije que yo también había aprendido,
que había aprendido que amar a alguien no significa sacrificarse hasta desaparecer, que poner límites no es egoísmo sino supervivencia, que a veces tienes que dejar que las personas que amas enfrenten las consecuencias de sus acciones para que realmente crezcan. Ahora, 6 meses después de mudarme aquí, puedo decir que soy feliz. Sebastián me visita una vez al mes con Valeria. Nuestra relación no es perfecta. Probablemente nunca lo será completamente. Hay cicatrices, tanto en mi cara donde el pozole me quemó como en mi corazón donde la traición me lastimó. Pero estamos sanando. He hecho nuevas amigas aquí en Oaxaca, mujeres de mi edad que también están viviendo esta etapa de sus vidas para ellas mismas. Tomamos clases de yoga en la playa, vamos a los mercados locales, nos juntamos a bordar y a compartir nuestras historias. Volví a coser, pero ahora por placer, no por necesidad. Hago vestidos para las niñas del pueblo, cobijas para los bebés recién nacidos, manteles para las fiestas. Y cuando coso, ya no pienso en sacrificios ni en obligaciones. Pienso en el placer de crear algo hermoso. Cristina, curiosamente, se ha vuelto algo parecido a una amiga. No somos cercanas, probablemente nunca lo seremos, pero hay un respeto mutuo que antes no existía. Ella aprendió que el dinero y el estatus no te hacen inmune a las consecuencias. Yo aprendí que incluso las personas más duras tienen sus propias batallas. Mis inversiones siguen creciendo. Tengo más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. He pensado en qué hacer con todo eso cuando ya no esté. Parte se lo dejaré a Sebastián, porque a pesar de todo sigue siendo mi hijo y lo amo. Pero también he decidido crear un fondo para ayudar a madres solteras que están luchando como yo luché. Quiero que otras mujeres tengan las oportunidades que yo no tuve. Las quemaduras en mi cara han sanado, pero dejaron marcas leves. Cada vez que me miro al espejo y las veo, ya no siento dolor ni humillación. Las veo como recordatorios de mi fuerza, de mi capacidad de sobrevivir y prosperar, incluso después de la traición más profunda. He aprendido que la vida te da segundas oportunidades, pero solo si eres valiente suficiente para tomarlas. Que nunca es tarde para defender tu dignidad, para exigir el respeto que mereces, para construir la vida que siempre soñaste. A todas las mujeres que están leyendo esto, especialmente a las madres que se han sacrificado tanto que han olvidado quiénes son, quiero decirles algo importante. Tu amor por tus hijos es hermoso y valioso, pero no debes perderte a ti misma en el proceso. No debes aceptar el maltrato, el desprecio o la ingratitud porque eres madre. Poner límites no te hace mala madre. Exigir respeto no te hace egoísta. Vivir tu propia vida no te hace insensible. De hecho, enseñarles a tus hijos que tienes valor como persona, no solo como madre, es una de las lecciones más importantes que puedes darles. Si yo pude levantarme después de que mi propio hijo me traicionara de la forma más pública y humillante, tú también puedes superar lo que sea que estés enfrentando. Si yo pude encontrar la fuerza para exigir justicia, para reclamar mi dignidad, para construir una nueva vida a mis 67 años, tú también puedes. No es venganza lo que busqué, fue justicia, fue reconocimiento, fue la afirmación de que mi vida, mi trabajo, mi amor tenían valor, y lo lograré. No solo recuperé el dinero que me debían, recuperé algo mucho más valioso, mi autoestima, mi paz, mi alegría de vivir. Hoy, mientras escribo esto desde mi terraza mirando el océano, con el sonido de las olas de fondo y el aroma de las flores de mi jardín, puedo decir con certeza que tomé las decisiones correctas. Fue doloroso, fue difícil. Hubo noches donde dudé, donde me pregunté si estaba siendo demasiado dura, si debía simplemente perdonar y olvidar como siempre había hecho, pero mantuve mi posición. Y gracias a eso, no solo cambió mi vida, también cambió la vida de mi hijo. Le enseñé que las acciones tienen consecuencias, que el amor materno es poderoso pero no infinitamente elástico, que incluso las personas más pacientes eventualmente se cansan,
Y lo más importante, me enseñé a mí misma que merezco ser feliz, que mi vida no termina cuando mis hijos crecen, que puedo reinventarme, soñar nuevos sueños, construir nuevas realidades. Entonces, ¿qué harías tú en mi lugar? Si tu familia te traicionara de la forma más pública, si aquellos por quienes lo sacrificaste todo te dieran la espalda, ¿tendrías el valor de defender tu dignidad? ¿Tendrías la fuerza de exigir justicia incluso cuando todos esperan que simplemente perdones y olvides? Comenta abajo qué piensas de mi historia. Cuéntame si has vivido algo similar, si has tenido que tomar decisiones difíciles con tu familia, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, para que otras mujeres sepan que no están solas, que no son las únicas que han sentido este dolor, y que sí es posible salir adelante. Mi historia no terminó en ese salón de eventos con pozole en la cara y lágrimas de humillación. Esa fue solo una página dolorosa en un libro que todavía estoy escribiendo. Y las páginas que vienen están llenas de sol, mar, flores y paz. Están llenas de la vida que me merezco, la vida que construí con mis propias manos, con mi propio valor. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Nunca olvides eso.